Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Patricio Donoso. Él es asambleísta del bloque de Creo, es miembro del CAL. Con él queremos hablar sobre la labor del Poder Legislativo, una labor que ya tiene nueva presidente en este caso. ¿Cómo enfocarlo, cómo trabajarlo, Patricio, cuando vemos que ya arranca la vacancia legislativa y Patricio fue el único miembro de la administración del Legislativo que se opuso a la famosa vacancia? ¿Por qué? Muchas gracias por la invitación, Claudia. Un gusto compartir con la bella gente de Telesucesos esta mesa de trabajo. En efecto, el viernes pasado planteé ante el Consejo de Administración de la Legislatura que postergásemos la vacancia quizás unos días, porque hay temas sustanciales que deben ser ventilados en estos días. Bien dices tú, la legislatura, el primer poder del Estado, no puede estar ajeno a temas como, por ejemplo, la convocatoria que se aprobó por unanimidad del ministro de Defensa, del ministro del Interior, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que, en sesión reservada o no, nos explique lo que está pasando en la frontera norte, en Mataje. En Mataje, San Lorenzo y toda la zona, porque uno tiene que recordar que todo nuestro límite norte es Colombia. Así es, y ahí se están matando en forma perversa e infame, como no puede ser utilizado otro calificativo, a nuestra gente, a nuestros soldados, y las Fuerzas Armadas tienen que contarnos. Y la población civil está empezando a evacuar ciertas ciudades, entonces, ¿qué está pasando allí? Es gravísimo, entonces lo natural, lo lógico es recibir la opinión de los que tienen responsabilidad en el cuidado de la frontera, las Fuerzas Armadas, recibirle al ministro de Defensa a que nos cuente, repito, en sesión reservada o no, qué es lo que está pasando, para ver qué acciones hacer, advirtiendo que es un tema muy complicado y muy delicado. El tema que el ministro del Interior nos diga cómo se puede enfrentar esto. Y también ver qué pasa con Colombia. Por ejemplo, si uno mira las redes sociales de este fin de semana, Tumaco es una ciudad atrincherada en Nariño y es la que limita con Esmeraldas. O sea, ¿qué está pasando con la violencia en la zona colombiana que permea a nuestro país? Y debemos parar esto a tiempo, ojo, porque si no se lo hace a tiempo, nos vamos a arrepentir, porque no queremos que las FARC, y lo voy a decir clarito, que las FARC se metan en el Ecuador. Tenemos que tener mucho cuidado, y frente a ello, nada más lógico que tener... Los que no entregaron las armas, ¿cuántos son? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Y cuántos efectivos nuestros están listos a parar esta violencia? ¿Y tenemos las armas, las municiones y la preparación suficiente para detener esa violencia? Es otra pregunta para el Ministerio de Defensa. ¿Y qué pasó con aquellos fusiles comprados a la China, me parece? Donados por la China. Comprados, en el fondo aquí nadie regala nada, nadie da nada gratis. Los AK-47, que llegaron centenares. 10,000, según se nos informó, de pronto mucho más. ¿Dónde están esas armas? ¿Quién las tiene? ¿Para qué fueron traídas? ¿Qué pasaba con esos picnics? ¿Recuerdan los famosos picnics? Para disque frenar la violencia. Todo eso tiene que ser conocido por el primer poder del Estado. Por eso es que me permití solicitar aquel receso de la vacancia. Que ya fue aplazada una vez por los temas que todos conocemos. Así es. Pero al final se fueron de vacaciones esta semana al menos. Y hay otros temas también, Claudia, que bueno, son la fiscalización o el juicio político al fiscal general del Estado, que fue por decisión unánime de la Asamblea. Sí, pero así es de reconocer que el CAL en su momento aprobó que la Comisión de Fiscalización, ya sea con la presidenta María José Carrión o con el subrogante, puedan ventilar el proceso, porque es un proceso que tiene sus tiempos que cumplir. En 5 días, que se cumple hoy día, máximo mañana me parece, tiene que acometer conocimiento a la Comisión de Fiscalización y decirles a las partes que tienen 15 días para presentar las pruebas de cargo y de descargo, para que en 15 días retorne al CAL y la presidenta de la Asamblea convoque al plenario para que se ejecute el juicio propiamente dicho.
Pero hay otro tema que no nos podemos olvidar. La Asamblea aprobó por unanimidad la comparecencia o la visita de la fiscal subrogante, Tania Moreno, porque en este fuego cruzado de que todo el mundo se acusa con todo el mundo, necesitamos saber qué está pasando. Fue suspendida por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entonces, ¿qué está pasando con eso? Exacto, ese fuego cruzado que todo el mundo se acusa a todo el mundo, porque así es, esa es la verdad de lo que está pasando. Por lo menos el primer poder del Estado tiene que arbitrar las medidas necesarias para corregir este entuerto que es terrible. Entuerto que, en mi opinión, nació aquel día en que equivocadamente se planteó una consulta popular, la del famoso 7 de mayo del 2011, en el que se le metió la mano a la justicia, que se complementó cuando se eliminó el requisito del informe previo de Contraloría para temas contractuales, para firmar contratos aquí, acá, allá y acullá, donde se firmaron contratos por un valor y resulta que el valor de la obra fue incluso 10 veces más. Allí, esa corruptela ha hecho que la Fiscalía esté así repleta de denuncias, la Contraloría repleta de exámenes especiales, unos aparecieron y otros no, cosa curiosa, de tal manera que ahí, por lo menos, la fiscalización de la Asamblea es clave, estimado Claudio. Y el papel fiscalizador es clave para la Asamblea. Hemos visto que se han hecho algunos temas, desde el propio juicio al excontralor, al ex superintendente de comunicaciones y una serie de elementos. Pero ¿cómo generar y desenvolver los famosos entuertos? Tenemos uno el 30S, otro el no sé qué, otro los contratos, otro el mismo tema de las contrataciones en donde está involucrado el ex vicepresidente, hoy detenido, señor Glass, pero también hay temas que involucran al expresidente que está en Bélgica. ¿Cómo lograr desenvolver todo y efectivamente que el país sepa qué mismo pasó? Que no nos roben el estilete afilado y el bisturí muy presto para hacer la cirugía mayor a la corrupción, de la cual nos habló el presidente Moreno el 24 de mayo último, día en que se posesionó. Esa cirugía mayor a la corrupción tiene que ser tal, pues, y empecemos por decirle al fiscal Vaca, que cómo se le ocurre, pues, acusarlo al ex vicepresidente Glass solo de asociación ilícita. Claudia, nadie se asocia ilícitamente para ver telesucesos, ni para ir al partido Cuenca Liga. La gente que se asocia ilícitamente lo hace para delinquir. Y ahí están los delitos, pues, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo. ¿O acaso no es por ahí la cosa de un tío de un vicepresidente recibiendo 13.8 millones de dólares? Y claro, por eso decía al principio de la entrevista, parece que la sacó barata el señor Glass. Tendrá que venir un fiscal que haga su tarea en forma absolutamente vertical, sin deber ni temer a nadie. ¿Y qué ocurre con el tema justicia? Porque también personas que están vinculadas al bloque de Creo exigen la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo continuar en estos procesos para que la justicia efectivamente en el país sea un poder independiente y que no haya dudas al respecto? Así es, lastimosamente el CAL frenó, el CAL con voto en contra, por supuesto, frenó una serie de procesos fiscalizatorios. Esteban Bernal, de mi movimiento político, propuso aquel juicio que tú haces referencia, pero hay otros también que se quedaron ahí truncos. El propio juicio al señor Glass se dio cuando faltaban 9 días para que él deje la vicepresidencia, porque ya se cumplían 3 meses de estar preso. Increíble, pero cierto. Esos son los temas que le queda debiendo tanto la Asamblea como el poder político al país. Y el país exige transparencia, exige que la impunidad sea dejada de lado, que no exista el olvido en ciertos actos tremendos donde, y usted o tú, Claudia, eres una acuciosa periodista, ten cuidado con tu dedo, porque donde metes el dedo salta pus. Si te vas a la refinería del Pacífico, ahí está la famosa refinería del Pacífico, decía el señor Glass el 24 de mayo pasado. Ve, Montananza, una gran refinería del Pacífico. Señor Glass, no existe la refinería del Pacífico. Hay mucha imaginación. Exacto, existe un terreno aplanado que costó ha costado millones de dólares. 1.200 millones de dólares aplanar un terreno. Cuidado, nos durmamos en el tema de la refinería de Esmeraldas y su repotenciación, donde se malgastaron 1.500 millones de dólares. Palabras del ministro actual. Cuidado, dejemos de investigar lo que pasó en los medios incautados. Cuidado con la preventa petrolera, cuidado con una serie de delitos. Es decir, donde se mete el dedo salta pus. Esas acciones de fiscalización tienen que ser cumplidas no solamente por la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional, sino por la Fiscalía. Ojo, por eso es que el fiscal ahora va a tener que responder varias cosas. Y en mi opinión, hay ciertos temitas gravísimos como
el de supuestos, yo lo digo supuestos porque yo no soy ni investigador, ni comisario, ni policía, de ciertos videos que fueron fraguados por el tema 30S, eso también tiene que explicarnos. Hay muchas cosas que explicar. Es del lado de la fiscalización del Poder Legislativo. ¿Qué ocurre con la legislación? Bien. ¿Cuántas leyes están detenidas? Porque, Muchísimas. por ejemplo, hemos visto en las redes el último fin de semana todas las críticas sobre el famoso Código de la Salud, que está, que no está, que aquí puse y no aparece, pero no, tampoco sabemos qué va a pasar con este tema tan importante para el país y otros temas que están pendientes. Tú tienes razón cuando haces mención al Código de la Salud, pero permíteme, en función de urgencias, sin embargo, de que es urgente el tema de la salud, ¿y la educación? Existe una comisión de educación, Claudia, que no funciona. Es que también hay que ver Claro. qué pasa con las comisiones en la Asamblea. Así es. Hubo una sesión suspendida a último momento y todavía no sabemos qué va a pasar con las comisiones. Y si vamos a la comisión de educación, que es la que más me preocupa, casi 2 meses y medio, quizás hasta 3. Bueno, y está ya Céfala, el señor al final renunció. Sí, pero tiene que aceptársele la renuncia. Pero también la comisión decidió que no debía seguirla liderando, entonces... Y también existe la comisión de temas internacionales, y también existe la renuncia de la presidenta de la comisión de fiscalización. Todas esas cosas tienen que ser tratadas, como decimos los quiteños, breve, así decimos los quiteños, y tiene que ser tratado precisamente porque la opinión pública está expectante de qué hace la Asamblea. Todos esos temas, todos los temas inherentes a las leyes que están ahí frenadas. Yo mismo he presentado 3 leyes. La ley del INIAP, yo fui presidente de la Cámara de Cultura y tú lo sabes, presenté un proyecto a fin de que el INIAP cuente en su directorio con algún miembro del sector privado, que es el que hace investigación y ahí agropecuaria. tenía que averiguar qué pasó con la estación de Santa Catarina y qué pasó con todo lo que tenía el INIAP hace pocos años. Ricardo Zambrano es el presidente de la Comisión Agropecuaria, por así llamarlo, y está haciendo un buen trabajo, y tengo el ofrecimiento de tratar rápidamente el proyecto del INIAP, pero también tengo un proyecto de orden minero presentado en la Asamblea, y también por ahí un proyecto inherente al secretismo del Seguro Social, que es otra historia, ¿no? Un Seguro Social casi quebrado, un Seguro Social que... Pero ya supuestamente nos van a dar los nuevos informes actuariales en mayo. Así es, y el 40%. El 40% de las pensiones jubilares que fueron no entregadas por el gobierno por decisión del régimen pasado. Todas esas cosas son temas urgentes que reclaman la actividad legislativa pronta y rápida. Y en todo esto, ¿cómo agendar los temas urgentes, todos importantes, y cómo empezar a desentrañar la información o agilitar procesos legales, aprobación de leyes y todo lo que involucra a la Asamblea? ¿Quién determina el orden o los tiempos? Cada comisión. Cada comisión ya recibió el proyecto X o Y calificado por el CAL, y en eso el CAL sí ha actuado y ha calificado prontamente, no todos, aquellos proyectos que ya reposan en los despachos de los presidentes de las comisiones. Lo que pasa es que esas comisiones no están actuando. La mía, la de Desarrollo Económico, sí ha actuado bien y en forma rápida. Otras no, como las que acabo de mencionar. Y en el tema fiscalización hay que aceptar 10 años, Claudia, que no se hizo fiscalización en este país, que era una especie de delito o traición hacerlo, y resulta que estamos con esa tarea pendiente. Hay que fiscalizar tantas y tantas cosas que no se hicieron por orden de arriba. Hay una serie de elementos que se están haciendo, se está investigando, se está averiguando, pero los tiempos corren. Los tiempos corren. 24 de mayo cumple un año el señor presidente Lenín Moreno y ustedes a inicios de mayo cumplen ya un año de legisladores. ¿Qué cuentas van a rendir? Nosotros esperamos y estamos pues a la expectativa de que el presidente Lenín Moreno remita a la Asamblea, porque solo es competencia del Ejecutivo, remite un proyecto de ley con el carácter de urgencia económica o económico. Bueno, se ha anunciado ya por varias oportunidades y aparentemente este 28 de marzo vamos a conocerlo. Así es. Aparentemente, todavía no se sabe si sí o si no. Y como la Constitución establece que la iniciativa en temas de orden fiscal solamente le corresponden al Ejecutivo, los legisladores debemos en este tema estar expectantes de lo que venga para tratarlo y resolverlo. Y obviamente no vamos a estar de acuerdo si esto implica más impuestos. No estamos de acuerdo con más impuestos. Creemos que muchos impuestos deben ser derogados. No solamente que Pero ¿cómo financió el Estado? ¿Cómo financió la cosa pública con menos impuestos? Existe la famosa curva de Laffer, que los expertos que nos mencionan, que llega un momento dado en un país, en una sociedad, en una economía, que mientras más impuestos se tiene, menos se recauda. Porque mientras más impuestos... al mismo tiempo tenemos más deuda como pago. Así es. Lo que debemos hacer es cambiar la deuda por inversión.
y solamente habrá más inversión en el momento en que se genere confianza y vengan los capitales del Ecuador. Esas leyes de paraísos fiscales, esas leyes de decir traigo la plata por orden o por decreto o por ley, no funciona. Pero cuando me llevo pago impuestos. Así es, solamente funciona la confianza. Cuando hay confianza, los capitales vienen o retornan. Es que el capital, el dinero, estimada Claudia, es como el turista. El turista no va a donde lo pueden matar. El turista va donde está seguro. La plata igual, los capitales igual. Van a donde no lo pueden confiscar. Por eso es que era absurda aquella ley de plusvalía. Que fue derogada ya. Es los puntos a favor luego de la consulta popular. Así es, pero faltan otras derogatorias. Por ejemplo, el impuesto a salida de divisas. A ver, el tema de la ley de la plusvalía, que Patricio peleó muchísimo para que no se apruebe y ahora se derogó. ¿No existe una nueva ley por allí? No, porque se retorna al pago del 10% del impuesto a la plusvalía, que era el normal. 10% en cuanto al diferencial de compra y de venta, y se amortiza 5% por año en un total de 20 años. Así funcionó el país, y ese ya es una tasa impositiva vía plusvalía importante. Lo del 75% era confiscatorio, absolutamente absurdo. Bueno, y esperamos que el haber derogado la ley genere mayor inversión en el sector de la construcción. Ya está generando, porque están renaciendo aquellos proyectos inmobiliarios que abortaron, no solamente con la vigencia de esa ley desde diciembre del 2016, Claudia, sino que abortaron cuando el Papa estuvo en Quito y en Guayaquil. Amenazas de poner, quitar, hasta que se concretó a finales de un año, pero así es. Ahí estamos, o sea, hay tranquilidad del sector inmobiliario, arquitectos, constructores, obreros, trabajadores, deben estar tranquilos porque ya se volvió a la ley anterior. Así es, 52,000 plazas de trabajo y empleo se perdieron cuando se anunció la ley, y luego se perdieron más de 140,000 empleos cuando la ley pasó a ser tal. El proyecto de ley pasó a ser tal. Hoy que ha sido derogado, ya se nota, he hablado, yo soy arquitecto y he hablado con los que tienen el manejo desde las cámaras de la construcción, ya están reactivándose proyectos que fueron abortados. Por lo tanto, esa es una buena acción del gobierno a través de la consulta popular, que en cuya pregunta 6 se puso lo de la plusvalía. Pero faltan derogar otros temas. Falta derogar la figura del anticipo del impuesto a la renta, que hace que muchas empresas, Claudia, aun cuando perdieron, pagan impuesto a la renta, lo cual es perverso, porque lagarto que traga no vomita. Una vez que se pagó, ¿quién diablos le devuelve un centavo? En la práctica, casi nadie recupera un valor pagado en exceso. Hay que eliminar esa figura del impuesto a la renta, de forma tal que a renta ganada, impuesto pagado, y no pues cuando existe pérdida. Y otro que hay que eliminar, el impuesto a la salida de divisas, porque tu blusa, si es que es importada, costó un 5% más. Pero si es producida en el Ecuador, también, porque es producida con algodón importado de Rusia y otros países en un 92%. Por tanto, ese encarecimiento prácticamente de todo. El tomate que te serviste ayer en la cena también costó casi un 5% más, porque el agricultor tuvo que importar muchos insumos para poder producir aquel tomate. Por lo tanto, ese impuesto tiene que ser derogado. ¿Cómo nació ese impuesto? Sí, pero la pregunta es, Patricio, ¿qué hacemos? Con un país endeudado, nos dice Patricio, hay que traer inversión, cambiar deuda por inversión. Pero ¿qué condiciones tenemos en este último año que hemos hecho para generar confianza y que la gente invierta de manera tranquila, segura y confiada en el país? Algo se ha hecho, se está hablando de que hay que firmar nuevos acuerdos. Bueno, y vemos que ya gracias a la aprobación del Congreso norteamericano tenemos nuevamente una serie de posibilidades para exportar a Estados Unidos, además retroactivo desde enero. Pero no genera tanta confianza. La confianza sí la tienen colombianos y peruanos que tienen un acuerdo firmado, porque el día de mañana perdemos de esas preferencias arancelarias, o se nos quita. Que es favor de Estados Unidos. Como se nos quitó cuando hubo el lío de la recordarás tú, del señor Snowden. Ya nadie se acuerda del apellido de Snowden, pero por culpa del Snowden. Pero el señor Assange y Snowden nos han dado varios dolores de cabeza y nos seguirán dando. Y a través de Snowden, por la vigencia de este señor Snowden, nosotros perdimos las preferencias arancelarias. Por lo tanto, no es certeza contar ya con esas preferencias. No significa que se tenga la seguridad para invertir, porque no es que Claudia Arteaga dice me voy a hacer floricultora y ya lo es, no, tiene que comprar un terreno, tiene que prepararlo, tiene que hacer la inversión, y eso toma años. Entonces habrá menos inversión si no se tiene la certeza de firmar un acuerdo comercial, por ejemplo, con los Estados Unidos. No hay que mirar también, nuevamente nos están invitando a ser parte del Acuerdo Cuenca del Pacífico. Así es. Así es que hay una serie de pasos para esperar o tener esperanzas de mayor confianza, mayor seguridad y mayores mercados. Así es, y la seguridad se generará cuando con soberanía firmemos acuerdos comerciales con el Pacífico, como tú lo acabas de mencionar, ese acuerdo, cuando tengamos un acuerdo comercial con los Estados Unidos, cuando volvamos a tener tratados bilaterales de inversión que por el gobierno anterior fueron denunciados
creo que 16 o 17 tratados bilaterales de inversión quedaron truncos y se nos dijo que con las APPs, o sea, las alianzas público-privadas, se generaría aquella confianza. Falso, no se generó aquella confianza. ¿Cómo generamos confianza? Precisamente dejando de atacar a lo extranjero, pues receptando las buenas cosas que pueden venir de afuera y el denodado trabajo ecuatoriano pueda ser exportado al mundo entero. Es decir, hay una serie de parámetros y Sí. el Poder Legislativo es fundamental para Absoluto. generar confianza, seguridad jurídica y todos estos elementos. Pero más importante es el Poder Ejecutivo, porque solo el Poder Ejecutivo es el que puede firmar un acuerdo comercial. Y solo el Poder Ejecutivo es el que hace reformas económicas. Exacto, y corroborado por la Asamblea, cierto es, pero las reformas de orden económico, como bien lo dices tú, le corresponde exclusivamente en cuanto a la iniciativa al Poder Ejecutivo. Nosotros tendríamos el papel de aprobar aquellas iniciativas de Carondelet. Volviendo a los tiempos de la Asamblea, hablamos de que el CAL ha pasado a los presidentes de las comisiones que están en entredicho en algunos casos, renunciados en otro, en fin, todo está en stand-by. ¿Cuándo tendremos un panorama más claro frente a las comisiones de la Asamblea? Una vez que éstas sean o reestructuradas o por lo menos cuenten con presidentes que le quieran dar impulso a aquellas comisiones respectivamente. Entonces necesitamos una pequeña reestructuración, y digo pequeña porque no hay que desbaratar la Asamblea para tener nuevos presidentes en la Comisión de Educación, nuevo presidente en la Comisión de Régimen Económico, quizás, no lo sé, o por lo menos en la Comisión Internacional, o en la Comisión de Fiscalización. Es que fiscalizar con responsabilidad también genera confianza, genera inversión. Nadie invierte en un país donde pulula la impunidad y donde no hay fiscalización. Hay una serie de pasos a seguir. Sí. Patricio, otro tema es, creo, cómo se están preparando para las próximas elecciones. Vimos ya la declaratoria del Consejo Nacional Electoral y gracias al papel de la Asamblea de la Comisión que analizó las propuestas luego de la consulta, a mediados de marzo del próximo año serán las elecciones seccionales. 24 de marzo. 24 de marzo. ¿Y por qué 24 de marzo? Porque se aprobó el 22 o 23 el tema referente a la Comisión de Participación Ciudadana. Por lo tanto, las elecciones serán el próximo 24 de marzo. Y ahí se metieron 2 o 3 cosas que yo propuse, como por ejemplo, eliminar la adjudicación de escaños con el método de Hunt, que es perverso, o el Imperiali, o el Webster combinado y modificado. Y se estableció lo además que yo... suena a magia, Exacto. no a fórmula real. Y resulta que con esas formulitas muchos movimientos políticos tenían mayor representación de la que realmente ostentaban y viceversa. Entonces se aprobó lo que yo en su momento insinué o propuse, que es la adjudicación de cada escaño de acuerdo al más votado. El más votado gana, el segundo más votado, la segunda curul, el tercer más votado, así sucesivamente, de forma tal de que el ciudadano tenga clarísima la misión de entregar su voto. Y la importancia de su voto. Claro, porque si no, pues votaba por gente que ni siquiera conocía. Hoy, con el sistema que yo propuse, al menos en cuanto a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Permanente, se votará por aquel que uno quiera. Y las organizaciones sociales de carácter nacional tendrán la oportunidad de presentar y promocionar solo un nombre, de tal manera de que esa participación sea absolutamente idónea. Y eso se conjugará, Claudia, con la elección de alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales. El próximo año... El próximo año es un año electoral, indudablemente. Absolutamente electoral. Bueno, todos los años son electorales en el país. ¿Qué compara Patricio Donoso su labor en el actual Poder Legislativo y el anterior? ¿Qué ha cambiado? Hoy tenemos más posibilidades de pasar leyes, de argumentar y de que sean recogidas nuestras inquietudes, porque ya no es 100 votos contra 9. Ahora ya la cosa está equiparada, ya se tiene que parlamentar. ¿De dónde viene la palabra parlamento, Claudia? De parlamentar. Yo trato de convencerla del frente de las virtudes. De dialogar, exacto, de conversar. Y debo convencerla del frente de las virtudes de mi proyecto, y cosa igual hacen los del frente con respecto a mí. Y ese ir y devenir de ideas se les llama parlamentar. Por lo tanto, el Parlamento está funcionando de forma más lógica, ya se parlamenta más, no digo negociar porque eso está medio satanizado, pero sí, parlamentar, convencer, dialogar, es que eso es el Parlamento. Es que vamos a mirar los frutos en las próximas semanas Así y es. meses. Muchísimas gracias a Patricio Donoso. Recordamos que él es parte del bloque de Creo, es parte del Comité Administrativo de la Legislatura del CAL. Hemos hablado de varios temas, porque él no quería que haya vacancia, la necesidad de que en sesión pública o privada las autoridades del sector de defensa, incluido el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior,
hablen y cuenten a la Asamblea qué está pasando en la frontera norte, un tema que preocupa y angustia a toda la ciudadanía porque es algo que estamos viendo con violencia, con fallecimientos, con una serie de elementos que en el Ecuador no teníamos práctica o experiencia ventajosamente, pero no queremos que esto se siga manteniendo o repitiendo. También se ha hablado de las diferentes actividades del Parlamento ecuatoriano, todo lo que tiene que ver con fiscalización y legislación. Hay temas pendientes, pero él dice, si uno compara este Parlamento con el anterior, se dialoga más, se conversa más, existe la posibilidad de llegar a grandes acuerdos en beneficio del país. Está pendiente también el envío del acuerdo económico, de la nueva ley económica por parte del gobierno de la reforma económica para que el Parlamento decida al respecto. Una serie de temas que esperamos sean de su interés. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Nos pueden seguir a través de las redes sociales tanto de Telesucesos como de Claudia Arteaga S. Con ustedes, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.